y contamos con Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Pues encantado de recibirte yo en el día de hoy. José Antonio no está ahora. Y la mirada. Encantado de estar contigo, Eva. A ver si puedes echarme una mano, tú que conoces a Elon Musk, porque a mí no me verifican la cuenta. No sé, deben pensar que soy algún tipo de ente. A ver si ahora con el sistema este de cheques me toca un cheque como el de la fábrica de chocolate, ¿verdad? Como el de Willy Wonka, y me toca un billete de esos y me pueden verificar la cuenta, porque no hace falta ni ser muy famoso ni simplemente con ser un profesional y cumplir todos los requisitos. Hasta ahora no me ha verificado la cuenta Twitter. A ver si me puedes echar una manilla, tú que tienes mano, ¿no? Bueno, veremos, a ver, yo esa mano no lo tengo claro, la verificación, ahí lo veremos. A ver el color, el semáforo que tienes. Lorenzo, la mirada puesta hoy, riesgo de cortes eléctricos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y también en España, y a todo eso se suma pues el primer ministro británico, Rishi Sunak, que compra petróleo a Putin, que lo hace pasar por europeo. Bueno, más o menos lo que se va señalando de cómo se van a esquivar las sanciones, cómo se va perpetrando todo el nuevo flujo. Cuéntanos. Bueno, llega el invierno y llegan los avisos de los reguladores con riesgos de apagones que están siendo ocultos, están siendo metidos debajo de la alfombra por parte de los grandes medios de comunicación, pues para que no se destape, ¿no? La gran realidad, y es que el emperador está desnudo, ¿no? Esta mañana en Reino Unido, National Grid ha estado a punto de liarla bien gorda después de que este operador, que es el que regula las redes eléctricas de Reino Unido, pues realizara una prueba para el plan de emergencia que intentó ocultar y que motivó que los ciudadanos pues estuvieran a punto de sufrir una serie de cortes de luz, que nos enteramos de ellos porque el diario The Sun finalmente tuvo acceso a esa información. En estos momentos Reino Unido no puede garantizar el suministro eléctrico sin la ayuda de otros países. Reino Unido obviamente es una isla, hay mucha gente que piensa, bueno, es evidente que necesite energía exterior. No es así. Hace un año el Reino Unido se planteaba ser exportador neto de energía, todo esto se ha quedado en agua de borrajas. Sin el mercado de interconexión no es posible, y esto es así porque las renovables son intermitentes y hay veces en las que no generan suficiente energía, algo de lo que tampoco se quiere hablar. De hecho, el aviso saltó esta semana porque la producción eólica se había desplomado y entonces había riesgos de apagones que, como bien dicen, no solo son una amenaza en Europa. Ya hace unas semanas también hablamos del plan de emergencia alemán, pero es que en Estados Unidos técnicos de la Comisión Federal Reguladora de Energía están dando la voz de alarma porque el impulso radical que está dando la Casa Blanca también para reemplazar esas plantas de combustibles fósiles con energías renovables, sobre todo la velocidad en la que se está llevando a cabo el proceso, pues está llevando a las redes eléctricas de Estados Unidos al borde de una crisis, haciendo que la electricidad, bueno, pues se dispare de precio, evidentemente, pero también aumentando el espectro de apagones más frecuentes, ¿no? El regulador de Estados Unidos ha apuntado esta semana que el problema no es tanto la implantación de renovables, que yo creo que en esto más o menos todos estamos de acuerdo, es algo positivo, sino la velocidad con la que se pretende sustituir pues una energía que procede de combustibles fósiles y que tiene una garantía de suministro, ¿no? Y luego es que la comisión responsable de evaluar los mismos riesgos de apagones la semana pasada también advirtió en Estados Unidos que grandes franjas del país corren el riesgo de sufrir cortes de energía porque también hay problemas en las redes de transporte. Claro, muchos dirán, bueno, esto pasa fuera, en España no. Pues en España sí, en España Red Eléctrica Española, aunque también haya permanecido oculto, mandó una carta el pasado septiembre a las eléctricas avisándoles de que era posible que no se garantizara el suministro eléctrico en España por los altos niveles de demanda cuando empiece el frío, que viene ya, por la sequía también, por ese parón de la cogeneración, por el mantenimiento de las centrales nucleares y por las exportaciones a Francia, que están dejando a España, la verdad, en pañales, ¿no? Mientras Rivera, la ministra, nos decía que no había riesgo de apagones, fíjate, Red Eléctrica estaba mandando una cartita para decir que efectivamente este riesgo existía y que por favor el mantenimiento de las centrales se aplazara a primavera o a verano para no dejar el sistema eléctrico sin la oferta necesaria, ¿no? Yo no sé si has visto la portada de The Economist, la última de esta semana, donde aparece un mapa de Europa completamente helada. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Europa, nos decía The Economist, se enfrenta a una crisis energética y geopolítica que le debilitará y podría amenazar su posición mundial. Bueno, pues no tenemos que mirar a Ucrania, no tenemos ni siquiera que mirar a Estados Unidos para encontrar los culpables. Los culpables están en los gobiernos europeos que han tomado las decisiones que nos han traído hasta aquí, ¿no? Esa portada de Economist está un poco con estampitas ya incluidas lo que está mostrando a esta hora.
Hoy, barriendo un poco más para casa, también tenemos que mirar a esa jornada maratoniana en la que sus señorías dedicaron bastante tiempo en el Congreso para sacar adelante, entre otras cosas, esos presupuestos generales del Estado. Garantizan esa legislatura, al menos ese tercer presupuesto para el gobierno de coalición, pero parecen ya papel mojado antes de entrar en vigor. Yo siempre digo que en año electoral, Eva, los presupuestos lo mejor es que no se aprueben. Lo mejor es que se prorroguen los anteriores, porque normalmente en año electoral los presupuestos se utilizan para comprar votos y generar más desequilibrios aún más presupuestarios que luego el gobierno que viene tiene que arreglar. Además tiene la excusa para poder arreglarlos y realizar unos ajustes que los otros no han hecho y echarle la culpa al de antes, ¿no? Es un plan sin fisuras en el que las víctimas pues siempre somos los ciudadanos, ¿no? Los presupuestos con todos los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular han sido papel mojado antes de entrar en vigor. El mecanismo es sencillo. Inflan los ingresos previstos y luego infravaloran los gastos para que les dé el cuadro correcto. En esta ocasión han manipulado las cifras de demanda interna de una forma bastante evidente y bastante vergonzosa también, porque claro, como bien sabes, para calcular el Producto Interior Bruto es determinante ese dato de demanda interna, ese dato de los consumos de los hogares, y entonces ¿qué se hace? Pues se manipula el alza para que todo luego cuadre, ¿no? En realidad son los impuestos en los que se apuntala el gasto, es los presupuestos del mayor gasto público de la historia, suben los impuestos, en contra de lo que dice el Ministerio de Hacienda, suben los impuestos para las rentas medias y bajas especialmente, con esa trampa en la subida del IRPF que ya contamos aquí, que en realidad pues lo que va a permitir, ¿no? Esa supuesta, rebaja del IRPF es que con cada incremento salarial que se produzca el año que viene, pues Hacienda se quede con 6 de cada 10 euros de esta subida. Son los presupuestos de la deuda, evidentemente de la deuda, y son unos presupuestos electorales en los cuales pues se comete la irresponsabilidad, que yo entiendo que esto es muy políticamente incorrecto decirlo, de subirle a los pensionistas las pensiones con el IPC. Es verdad que hay pensionistas que cobran muy poco dinero, pero hay otros que no están demasiado mal y evidentemente ahora mismo las finanzas públicas españolas no pueden sostener esto, igual que no pueden sostener tampoco un incremento de los sueldos de los funcionarios. El gobierno ha quemado naves, son muchos votos, estamos hablando de más de 3 millones de empleados públicos, de 9 millones de pensionistas, son muchos votos y hay que comprarlos, ¿no? Luego el derroche habitual, usando como excusa lo social, cuando en realidad, como digo, los españoles vamos a pagar más impuestos que nunca, ¿no? Y son unos presupuestos que ya más a largo plazo y en plan estructural son muy preocupantes porque obstaculizan la inversión, penalizan el ahorro y la creación de empleo productivo, que son las bases, ¿no?, para tener un crecimiento real. Si a todo ello le añadimos que las previsiones de crecimiento no se las cree ni el que asó la manteca, ¿verdad?, porque no hay ningún organismo ni siquiera que respalde esas previsiones y que además se aprueban gracias a la alianza con independentistas vascos y catalanes, pues desde luego que son presupuestos de la infamia, son unos presupuestos de la vergüenza que tendremos que sufrir otro año más, ¿no? Y me voy a quedar además con esa idea, esa propuesta que a lo mejor se debería llevar, lo de prorrogar el último año para no comprar votos, no deja de ser bastante interesante. Lorenzo, no sé si has tenido tiempo, porque ya más que de Black Friday hay que hablar de Semana Black, pero hoy es el día, con permiso ya una vez que pasa Acción de Gracias, del día en el que las compañías tienen que pasar a números negros, si es que este año es posible, y dejar los números rojos atrás, pero... Mucha publicidad, pero si se mira las advertencias, el 99% de las ofertas son falsas. Lo del informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, yo de verdad les recomiendo a todo el mundo que acuda a la web de la OCU y que lo vea con sus propios ojos. Yo no me lo creía cuando empecé a ver algunas informaciones, luego hablé con la gente de la OCU, que es, yo creo que las organizaciones de consumidores, yo creo que es la que da datos, ¿no?, más fiables. Han hecho un estudio muy interesante, han analizado 16.000 productos y después de analizarlos han determinado que el 99% de las supuestas rebajas en Black Friday o en Black Week son completamente falsas, ¿no? El descuento medio de un 25% es lo que se suele calcular, pero ellos han analizado todos los datos, sobre todo teniendo en cuenta los datos del último mes y los precios de los últimos meses, y se han dado cuenta de que ese descuento medio en realidad es una subida. Es decir, en Black Friday suben los precios en España un 3%. La verdad es que el dato es escalofriante. Poca gente sabe que la ley establece que en ofertas, en rebajas, en promociones, debe usarse como precio de referencia el más barato de los últimos 30 días, no el de la semana anterior, ¿no? Aunque en la práctica esto ni siquiera se respeta. Y luego hay otro factor adicional, ¿no? Hablabas de los números negros de las compañías. Las grandes superficies evidentemente aprovechan esta costumbre importada
porque ya no solo compras cosas que necesitas o compras cosas de cara a la Navidad, sino que incluso estás durante el año esperando para comprar determinados bienes en estas fechas, pero aquí el problema es para los pequeños comercios. Los pequeños comercios lo están pasando muy mal, mientras la gran distribución le da la bienvenida a todo esto como fórmula para estimular, dicen, ¿verdad?, el consumo. Pues el pequeño comercio lo mira con mucho pesimismo porque ya va con los márgenes muy ajustados. Las pymes tienen pues poco margen para pelear ese precio con las grandes superficies, ni siquiera aunque no se realicen estas rebajas, como estamos diciendo que no se hacen, y todavía más en el momento actual. Cuidado, hay pequeños comercios al borde del impago, hay pequeños comercios que solicitaron créditos ICO y que no los van a poder devolver, y a mí me parece esto lo más destacable, ¿no? Al final toda esa estructura de pequeños comercios, de pequeños negocios va desapareciendo y, como bien sabes, buena parte del tejido productivo español son pymes, y sin esas pymes pues va a haber problemas adicionales en el empleo en el futuro, lo cual pues afectará a la morosidad, afectará también a los balances de las entidades financieras. Una cascada, ¿no?, que normalmente pues no se estudia ni se analiza, ¿no?, cuando vemos estos anuncios de Black Friday y todas estas cositas, pero que yo creo que también pues hay que poner sobre la mesa, ¿no? Pues muchísimas gracias, como siempre ha sido un verdadero placer, Lorenzo, haber contado con tu análisis, con tu visión este viernes 25 de noviembre de Black Friday, pues Acción de Gracias y de presupuestos. Muchísimas gracias, feliz jornada. Un abrazo, Eva, muchas gracias. Un abrazo. Y nosotros antes de